¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se detiene, que hasta el aire deja de moverse, y solo queda el peso de tu propia respiración? Eso sentí yo en ese momento. Fue como si el tiempo se quedara suspendido justo cuando más deseaba desaparecer. Permíteme confiarte algo que nunca le he contado ni siquiera a mi mejor amiga, y mucho menos a mi familia. Hay secretos que duelen tanto que, al pronunciarlos, te hacen dudar de quién eres. Pero ya no me queda mucho tiempo. He decidido contarlo antes de irme de este mundo. Porque lo que pasó en ese cumpleaños lo que descubrí después, cambiaría no solo mi vida, sino la de todos bajo este techo. Quiero que imagines la escena conmigo. Cocina pequeña, olor a café recalentado y a tortilla de la mañana que ya está fría, platos que se apilan en el fregadero, y yo sentada al filo de la mesa, con los nudillos marcados de tanto limpiar pisos a mano. Mi hijo y su esposa, mi nuera al otro lado, comiendo pastel. El reloj de la pared, marcando las 6:15. Afuera, los niños corren. Se escuchan risas, pero yo solo oigo mi corazón en los oídos, ese golpeteo sordo de alguien que espera el golpe. ¿Te sorprende? Tal vez no. La vida en familia parece fácil en las fotos, pero la realidad es otra. Y lo que verás aquí, créeme, no lo cuento por lástima. Al contrario, necesito que entiendas hasta qué punto uno puede perderse y aún así guardar el peor de los secretos. ¿Te atreverías a seguir escuchando hasta el final si supieras que tu vida también podría cambiar por esto? Permíteme hacerte una promesa. Lo que descubrí esa noche, después de que mi propio hijo me negara un abrazo enfrente de todos, te va a sacudir como nunca. Puede que te haga cuestionar todo lo que sabes sobre la familia, la culpa y el perdón. Déjame contarte cómo empezó el día que lo cambió todo. Mi cumpleaños 76. Y antes de juzgarme te pido paciencia, escucha. Nací en un pueblo donde las mujeres aprendíamos a hacernos invisibles. Pero aún así, soñé, como todas, con una familia unida, nietos que corrieran por mi casa y manos arrugadas que sostuvieran las suyas. Por eso duele tanto admitir cómo terminan esas historias. Me levanté ese día mucho antes que el sol, con el mismo dolor sordo en la espalda como si alguien me clavara agujas justo en las vértebras. El olor a humedad del corredor me recordó mi edad. Me lavé la cara en agua casi helada y hasta el espejo parecía evitar mi reflejo. Preparé café fuerte, tostadas y huevos al gusto de Ernesto, mi hijo, aunque nunca lo agradece. Fue la primera vez que sentí el temblor en las manos, pero no por vejez, sino porque intuía que algo en el aire iba mal. La nuera Marina entró sin saludar, dejó la cartera en la mesa y me miró con esos ojos de quien desprecia pero sonríe solo por educación. El reloj parecía detenerse con cada palabra, y entonces ella dijo, con la voz perfectamente controlada: «Luisa, ¿serías tan amable de comer en la cocina? Aquí está la mesa para la familia». «Pero», balbuceé, «esta también es mi familia». «Por favor, mamá», interrumpió Ernesto, sin mirarme. «No hagas un escándalo. Los niños se asustan». Las palabras se sintieron como piedras cayendo al fondo de un pozo. El silencio fue pesado, grueso, como cuando la lluvia está a punto de caer y nadie se atreve a moverse. Tomé mi plato y caminé hacia la cocina como si los años me pesaran el doble. Podía oler el detergente barato en mis manos y sentir la textura áspera del mantel que yo misma bordé hace décadas. Me senté sola, oyendo el murmullo de risas y conversaciones apagadas al otro lado de la puerta. Te pido que cierres los ojos y imagines esto: una mujer que ha dado todo por su familia, que limpió vómito de fiebre, que cosió uniformes y que, en cada Navidad, cocinó hasta que le sangraban los talones. ¿Por qué estoy aquí, comiendo sola el día que debería sentirme celebrada? Me atrevo a confesarte algo más. Esa no era la primera vez. Pero ese día ocurrió algo diferente. Al ir a levantarme, noté bajo la mesa el viejo tapete azul de la entrada, ese con el que me tropiezo desde que tengo memoria. Había algo debajo, lo sentí con la punta del pie, como un presentimiento. En ese momento, escuché los susurros desde el comedor. «¿Cuánto te vas a tardar, mamá?», gritó Ernesto, sin molestarse en esconder el fastidio. «Ya salgo», respondí, aunque en mi interior sentí que jamás volvería a salir de verdad. «Me cuesta hablar de esto. Discúlpame, incluso ahora, todavía duele».
Porque ese tapete es testigo de mucho más de lo que cualquiera imagina. Ahora dime tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías obedecido? ¿Habrías preguntado el por qué? Oh, quizás, ¿habrías aprovechado para confesar lo que realmente llevas escondiendo bajo ese tapete desde hace años? Esto es solo el principio. Lo que encontré esa noche puede que te haga dudar de tu propia familia. No te vayas. La verdad está más cerca de lo que crees. Detente un segundo y dime, ¿alguna vez un olor, un sonido o una sombra pueden devolverte a un capítulo de tu vida que preferirías no recordar? Yo lo he vivido. Y aún ahora, cuando el reloj marca la medianoche y la casa está en completo silencio, hay un ruido que no me deja dormir, el golpeteo suave de unos pasos sobre el tapete azul del pasillo donde todo comenzó. Necesito confesarte algo, como si fueses mi amiga de toda la vida, la que jamás me juzgaría. A veces siento que cuanto más intento enterrar ciertos recuerdos, más vivos se vuelven en mi cabeza. Quizás sea la edad, pero no. Mi abuela decía que uno envejece más por lo que calla que por lo que cuenta. Y yo, desgraciadamente, he callado mucho. Mira, cuando era joven, tampoco tan joven, tenía sueños tan claros como el cielo de mi pueblito los domingos temprano. Yo quería ser maestra. Imagina, allá en San Gregorio, una niña de trenza larga, Rebeca tejida, piel dorada de tanto barrer el patio bajo el sol. Aprendí a leer en un libro que encontré en la basura. A los 14 ya cosía mis propios vestidos y ayudaba a parir borregos en la madrugada. Esa mujer, la de antes, vivía armada de orgullo y voluntad. Luisa, tú puedes con todo, me decía mamá, mientras hurgaba arroz en busca de piedras. La pobreza era pesadísima, pero la esperábamos juntas, con la risa fácil y la frente en alto. No sé en qué momento exacto empecé a sentirme invisible en mi propia familia, pero sé cómo inició esa grieta. Fue en la boda de Ernesto, mi hijo mayor. La noche pintaba hermosa, faroles colgados de las ramas del almendro que sembró su papá, olor a mole recién hecho y risas por todo el patio, hasta que Marina, mi nuera, me apartó de la mesa para sentar a su hermana. No te vayas a ofender, Luisa, pero, ¿te importaría sentarte mejor allá? Aquí viene mi tía, me dijo con esa sonrisa dulce que esconde cuchillos. Claro, hijita. Yo estoy bien en cualquier lado, le respondí. Pero sentí la herida, aunque no sangró por fuera. Ahí lo supe. La familia puede ser el refugio más cálido o la jaula más fría. Yo construí esta casa con mis propias manos, me acuerdo de cada ladrillo, de la cal que aún me pica los nudillos, de las conversaciones nocturnas con mi marido ya muerto, planeando cómo sería nuestra vida. Pero un día te das cuenta de que ya no te preguntan nada, de que tu opinión pesa menos que un botón roto. ¿Alguna vez has sentido que te vuelves invisible un día a la vez? Es como si dejaran de verte primero los hijos, luego los nietos, y al final hasta uno mismo se pierde. ¿Sabes? A mí nadie me avisa de las cosas importantes. Los domingos eran santos para la familia, hasta el día que dejaron de venirme a visitar sin avisar un porqué. Guardaba la gelatina de limón en el refrigerador por si llegan, pero siempre amanecía intacta al lunes. Los amigos me dejaron de llamar, como si envejecer fuera contagioso. La casa empezó a quedarse demasiado grande. Pero no todo eran rechazos, no creas. Había pequeños momentos, un gesto, una sonrisa de Ernesto cuando algo le salía bien, el abrazo tibio y apretado de mi nieta Sofía los días que leía conmigo bajo el árbol, que me hacían creer que todo podía arreglarse. Eso, hasta que vi cómo me miraban a veces, con ese brillo de lástima mezclada con fastidio. Te cuento algo que todavía me hace sonreír y doler al mismo tiempo. Hace años, cuando Ernesto era niño, llegaba de la escuela, tiraba la mochila en la entrada y corría a abrazarme gritando, «Mamá, mamá, adivina qué aprendí hoy». Ayer escuché a su hijo, mi nieto, llegar y saludarme con un «Hola, abuela», sin siquiera verme a los ojos, con la mirada pegada al teléfono. Perdón, me desvío del tema. Lo importante es que esos primeros pequeños rechazos abrieron un hueco en mi corazón que quise tapar a toda costa. Por eso, cada vez que sentía ese dolor de soledad, me obligaba a recordar cuando mis manos eran útiles, cuando la familia era una fiesta y yo era el alma de la mesa. Pero el destino es sabio y cruel. Poco a poco, los desprecios se fueron haciendo costumbre. Una Navidad cualquiera,
Marina sirvió los tamales y olvidó poner mi vaso en la mesa. Eso, que parece tan simple, se siente como una declaración silenciosa. Tú ya no cuentas. ¿Te ha pasado sentirte así, de golpe, por causa de un detalle diminuto? Pido disculpas. Es difícil admitir tanto. Pero hay un episodio, un día que nunca pude quitarme de la mente. Fue cuando empecé a escuchar esos pasos por el corredor, años después de que mi marido se fuera. Siempre a la misma hora, en la noche, pasos lentos sobre el tapete azul que cubre las baldosas frías. En ese pasillo, es como si mi vida pasara de largo, y lo único que queda es el eco de lo que fui. Una noche, Sofía entró corriendo. «Abuela, abuelita, hay alguien en el corredor». Tomé su mano. «Solo son los pasos de los recuerdos, hija». «¿Por qué los recuerdos pesan tanto, abuelita?» Respiré hondo. «Porque guardan lo que no nos atrevimos a decir en voz alta». Ahora lo entiendo. Ese corredor es mi vida, largo, frío, con un tapete que tapa las imperfecciones del piso, igual que yo tapé las verdades incómodas de nuestra familia. Si has llegado hasta aquí, dime la verdad. ¿Alguna vez has sentido que todos avanzan y tú apenas sobrevives? Yo lo sentí entonces. Y la verdad, lo siento ahora. Sigo aquí, bajo el mismo techo, pero cada paso que doy retumba solo para recordarme el secreto que llevo guardando todos estos años. No te miento cuando te digo que el próximo capítulo fue todavía más duro. Lo que descubrí bajo ese tapete azul cambió completamente mi manera de ver a todos los que amaba, y me forzó a enfrentar la realidad tal y como es, no como quisiera recordarla. Quédate aquí. La historia apenas empieza a mostrar sus sombras. Lo peor, todavía estaba por venir. Dicen que lo más peligroso en la vida no es lo que ignoramos, sino lo que fingimos no ver. Y te juro que la peor ceguera es la que da el miedo, miedo a perder el poco cariño que queda, miedo a descubrir lo que siempre temimos de los nuestros. Te lo confieso así, sin rodeos, como quien se pone frente a un espejo al amanecer. Fue en una tarde cualquiera, de esas que anuncian tormenta y la humedad se pega en la nuca, cuando sentí, por primera vez, miedo de mi propio hijo. Recuerdo perfectamente la escena, la tengo grabada como fotografía vieja, la sala mal iluminada, el rechinar de la silla de Ernesto, ese olor a polvo que nunca se va de los muebles por más que los limpies. Yo estaba sentada con las manos sobre el regazo, mientras él revisaba papeles en la mesa como si yo no estuviera. Una avispa zumbaba cerca de la ventana. Siempre he pensado que los insectos, como ciertas culpas, buscan los lugares más cerrados para hacerse notar. ¿Te pasó algo, mamá?, preguntó de repente, sin levantar la vista. No, hijo, solo estaba pensando. Siempre estás pensando, pero nunca dices en qué, me miró entonces. Esos ojos tan parecidos a los de su padre cuando se enojaba. No supe qué responderle. Quise decirle tantas cosas, pero las palabras se quedaron atoradas en la garganta. ¿Sabes qué dicen tus nietos, mamá? No, que a veces desaparecen cosas, que la abuela se confunde, que olvida dónde pone el dinero, que pierde los objetos. ¿Te das cuenta de cómo nos pones a todos? Todos aquí tenemos que andar buscando lo que tú escondes o pierdes. Las palabras caían como gotas heladas, cada una pesando más que la anterior. ¿Alguna vez has sentido que te acusan de un crimen que ni siquiera entiendes? De pronto, Marina entró a la sala secando las manos en el delantal, mirándonos de reojo. ¿Ya hablaste con ella, Ernesto? El tono de su voz era ácido, como si toda la paciencia se le hubiera terminado. Ya le dije, pero no entiende. Mamá, no es justo, continuó él. La casa ya no es la misma desde que tú, bueno, desde que las cosas empezaron a desaparecer. Sentí una punzada de rabia mezclada con tristeza. En ese momento deseé tener el coraje de gritar, de reclamar, de recordarles todo lo que hice, todo lo que di por ellos. Pero solo logré suspirar y mirar mis manos, tan manchadas de años, preguntándome cuándo dejaron de confiar en mí. Me da pena decirlo, pero una parte de mí dudó. ¿Y si realmente estoy perdiendo la memoria? ¿Y si acaso lo que ellos dicen es verdad y yo ya me estoy volviendo una carga? Pero otro pedazo, el más viejo y testarudo, sabía que había algo que no encajaba, algo turbio moviéndose bajo la superficie de malos entendidos y quejas. En medio del silencio, Marina soltó el golpe final. Mira, Luisa,
No quiero que suene feo, pero a veces tienes actitudes raras. Y yo, bueno, me preocupa la seguridad de mis hijos. Eso fue el disparo que no vi venir. Por primera vez, sentí que era una extraña en mi propia casa. Te pregunto, con el corazón en la mano, ¿qué harías si, de la noche a la mañana, los tuyos te ven como sospechosa? Si cada mirada se convierte en juicio y cada palabra en sentencia. Me levanté despacio, las piernas me temblaban, y lo único que escuchaba era el tic-tac sordo del reloj de pared, tan testarudo como yo. Caminé hacia la ventana y, al ver mi reflejo, entendí de golpe que el problema no era la edad ni la memoria, era el peso del apellido. El peso de ser siempre la responsable, la que carga con la historia, los errores, los silencios. La tensión entre nosotros crecía con cada día. Pequeñas cosas, una taza rota, un monedero que nunca aparece, una camisa con manchas que no reconocí. Todo se iba sumando, como si quisieran hacerme dudar de mí misma. Pero yo veía, detrás de sus gestos y palabras, un miedo más grande, el de enfrentar algo que todos, en silencio, sabíamos que existía pero ninguno se atrevía a nombrar. Aquella noche, mientras trataba de dormir, escuché la voz apagada de Ernesto hablando con Marina en la cocina. No podemos seguir así. Mi mamá está peor cada día. ¿Y tú sabes lo que encontraron debajo del tapete? Se me heló la sangre. El tapete azul. Siempre el tapete. Ese pequeño universo de secretos y de polvo. Pensé en confrontarlos al día siguiente. Quería exigir respuestas, pedir explicaciones. Pero el miedo me paralizó. ¿Para qué buscar verdades que podrían destruir lo poco que aún quedaba entre nosotros? Me quedé despierta largo rato, oyendo el sonido de los pasos en el pasillo, igualitos a los de aquellos años en que Ernesto era solo un niño corriendo hacia mis brazos. Ahora, cada paso era una sentencia, cada silencio un grito que nadie quería escuchar. Te comparto una verdad que a pocos les gusta admitir. Los conflictos más fuertes no son los gritos ni las peleas abiertas, sino los malentendidos que envenenan cada rincón de la casa. ¿Has sentido alguna vez que ya no reconoces la mirada de alguien que amaste toda la vida? Yo lo supe esa noche, y créeme, el frío no venía solo del clima. Me fui a la cama sin cenar, abrazando la almohada como quien abraza las ruinas de lo que fue su familia. Y mientras me perdía entre recuerdos confusos, supe que algo estaba a punto de explotar. Si has leído hasta aquí, déjame advertirte, lo que sigue no es fácil de asimilar. Y aunque me pese admitirlo, a veces el peligro más grande son las palabras no dichas, las verdades escondidas justo bajo nuestros pies. Quédate. Lo que está por revelarse cambiará todo para siempre. Dicen que lo más pesado en una casa no es la losa, ni las paredes, es el silencio que cubre lo que nadie quiere nombrar. Esta madrugada, antes de que el sol pintara el patio, yo sentí, por primera vez en muchos años, que la vida me pedía cuentas. Me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza por el corredor, sintiendo bajo los pies el frío de las baldosas cuarteadas. El tapete azul estaba ahí, igual que siempre, manchado por los años, ocultando algo más que polvo. Reconozco que me temblaban un poco las manos, y no era solo por la edad. Toda mi vida he sido buena para guardar secretos, pero esa mañana, el secreto me guardaba a mí. Mi madre solía decir, no se puede pasar la escoba debajo de la alfombra sin levantar polvo. Por fin lo entendí. Me agaché, apretando los labios y conteniendo el aliento, como si estuviera preparando el corazón para un golpe. Con todo el cuidado, levanté la esquina del tapete. Ahí, en ese cuadro de sombra perfecta, vi el sobreviejo, doblado y medio abierto, con mi nombre escrito a mano por mi esposo, ese hombre de pocas palabras, ya ido hace años, pero presente en todo. Sentí el pulso golpeando fuerte en la sien. Mis ojos repasaron el contorno del sobre como si fueran a romperlo por mirarlo demasiado. Por un instante, dudé, ¿era mejor ignorarlo, dejar todo como estaba? Pero no, porque el verdadero peso de la culpa se lleva en el pecho y no debajo de un tapete. Con dedos temblorosos, saqué la carta. Su olor era inconfundible, polvo, antiguo y un toque de colonia barata. El papel crujió, casi protestando, cuando lo desdoblé. Luisa, si estás leyendo esto, es porque algo no va bien. Sentí que se me iba la respiración.
Perdón por lo que no supe decirte en vida. Las deudas, el dinero de la herencia, lo escondí porque tenía miedo de perder la casa. Me lo guardé por orgullo, por temor y por no verte sufrir. No es mucho, pero ahora les pertenece a ustedes. Si alguna vez te culpan, enséñales esta carta. Diles que lo hice por ellos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada en el piso frío, carta en mano. Miré mis rodillas arrugadas y supe, con un dolor fresco, que la verdad llega cuando menos la esperas y a veces, cuando ya nadie la pide. Escuché pasos suaves detrás de mí. Me giré y vi a Sofía, mi nieta, mirándome con los ojos grandes de preguntas silenciosas. «Abuela, ¿qué haces aquí abajo? ¿Estás bien? Ven», le dije, intentando sonreír. «Ven a sentarte conmigo». Ella se acercó y me abrazó, sin entender nada, pero dándome justo lo que necesitaba, el calor humano sencillo, directo, ese amor que no pregunta. ¿Sabes qué, Sofía? A veces los secretos hacen tanto ruido que uno no puede dormir. Y el único remedio es sacarlos a la luz. Ella apoyó su cabecita en mi hombro. ¿Tienes un secreto muy grande, abuelita? Sí, hija. Y también una promesa que cumplir. Por unos instantes, el corredor dejó de dar miedo. Sentí que si la carta fue escrita para liberar mi culpa, ese abrazo era para curar mi soledad. Nada más. Por dentro, la batalla seguía. Una parte de mí quería mostrar la carta y aclarar todo. Otra, sentía terror de las peleas que vendrían, de las culpas y los juicios. ¿Y si Ernesto y Marina pensaban que era una excusa? ¿Que todo fue planeado por mí? El miedo a no ser creída me apretaba la garganta, así como me apretó la vida entera cuando fui niña, nuera, madre y ahora abuela. Me quedé ahí largo rato, acariciando el cabello de Sofía, sintiendo como el sol empezaba a calentar el cuarto y haciéndome una pregunta que jamás me habría permitido: ¿qué significa realmente proteger a los tuyos? ¿Se trata de callar para evitar el dolor, o de hablar aunque al principio arda? Después de años aparentando fortaleza, descubrí la mayor lección de todas: hay batallas internas que nadie ve. Yo sobreviví décadas en silencio, pensando que así era mejor, que el verdadero amor se mide por la capacidad de aguantarlo todo. Pero hoy sé que resistir sin hablar también desgasta, y que confesar, aunque duela, puede salvar más de lo que destruye. Cuando por fin me levanté, supe que era momento de enfrentar a mi familia. No por orgullo, no por limpiar mi nombre, sino por mostrarles, aunque sea tarde, lo que realmente hay debajo del tapete, la verdad, los errores, y el amor torpe, lleno de miedo, pero sincero hasta el final. Si sigues aquí leyéndome, quiero que sepas que todos tenemos algo escondido, algo que carga nuestra casa aunque nadie lo vea. El secreto más grande es asumirlo. Y aunque sentía en el pecho el temblor de los cobardes, caminé hacia la cocina, carta en mano, sabiendo que los próximos minutos decidirían el rumbo de lo poco que me queda de vida y del recuerdo que dejaré en ellos. Quédate. Lo que sigue será, tal vez, liberador o devastador, pero nunca más volverá a ser silencio debajo del tapete. Hay momentos en la vida en los que un solo paso transforma años de dudas en un minuto de verdad, y nada vuelve a ser igual. Ese día, sentí que toda mi historia dependía del camino que cruzaba del corredor a la cocina. Así, con la carta en la mano y el corazón desbocado, crucé ese breve espacio donde tantas veces se escondió el orgullo, el perdón y el temor. Te confieso que antes de girar la esquina, me detuve. El silencio se sentía espeso, como si el aire supiera lo que estaba por pasar. Escuchaba voces bajas, sillas moviéndose, platos chocando. Recordé tantas mañanas en que solo bastaba mi risa para llenar la casa de sol, pero hoy, hasta mi sombra parecía preguntarse si tenía derecho a estar ahí. Entré. Ernesto estaba de espaldas, contando monedas sobre la mesa. Marina lavaba los trastes con movimientos rápidos, como si pelearan con la grasa pegada o con el mundo. Sofía hojeaba un cuaderno, jugando a ignorar el ambiente. Detuve mis pasos. Tienen que escucharme, pensé, porque si callaba ahora, todo seguiría podrido bajo el tapete. ¿Podemos hablar un momento? Mi voz salió firme, pero en mi pecho temblaba la niña que siempre fui, esa que aprendió a callar antes que a gritar. Los tres se giraron. Nadie dijo nada, pero sentí el peso de sus miradas,
cada una con una pregunta distinta. Sostuve la carta en alto, como quien levanta una bandera blanca en campo enemigo. Estiré el sobre hacia Ernesto. Encontré esto debajo del tapete. Es de tu papá. Él dudó antes de tomarlo. Por un momento, vi en sus ojos al muchacho que un día me buscaba por pesadillas, y comprendí que, aunque el cuerpo crece, el miedo de sentirse traicionado por los padres nunca desaparece. Leyó en silencio. Marina dejó de tallar y solo miraba, conteniendo la respiración. Sofía no entendía, pero guardó el cuaderno y se acercó a mí. Cuando terminó, Ernesto respiró hondo. Quiso decir algo, pero la primera palabra se quebró antes de salir. ¿Por qué nunca nos dijiste nada, mamá? ¿Por qué cargar todo sola? No supe si responder o llorar. Pero respondí, porque si ya tenía que romper el silencio, lo haría con la verdad. Por miedo, hijo. Miedo de lastimarlos, de perder lo poco que teníamos, de que el orgullo les doliera más que cualquier pobreza. Y porque tu papá también temía. No quería que lo vieran como un fracasado. Marina tomó la carta y la leyó ella también. Se apoyó en la barra, tapándose la boca. Vi en sus ojos algo que nunca esperé, un destello de alivio y culpa mezclados, como cuando se rompe un hilo muy tenso y, aunque al principio duele, es imposible no respirar mejor. Todo este tiempo te miré con desconfianza, me dijo, bajando la voz. Perdóname, Luisa. Pensaba que ya no estabas bien, que inventabas excusas. Fui a responderle, pero la garganta se me llenó de lágrimas viejas, esas que no mojan los ojos por fuera, pero sí el corazón por dentro. Ernesto soltó las monedas y se sentó, mirándome. No me costó reconocer en esa expresión el duelo por los errores, la rabia contra uno mismo por no haber preguntado a tiempo. Perdón, mamá, yo también dudé de ti. Tuve que sentarme. El temblor me llegaba hasta los pies. Sofía vino a mi lado, apretando mi mano sin decir nada. Nunca supe agradecer tanto un gesto. Pero ahí no acabó todo, porque la verdad no solo libera, también exige que se mire de frente al dolor. Por eso, volví a hablar. Ninguna familia es perfecta, hijos, pero esconder los problemas nunca los resuelve. Y los secretos pesan, aunque uno los guarde por amor. Callamos. Escuchamos el paso del reloj. Por segundos, la casa era otra vez un refugio. Pero de golpe, Ernesto preguntó, ¿y el dinero del que habla papá aquí, dónde está? La pregunta flotó como un fantasma conocido. Respondí con la sinceridad brutal que da el cansancio. No lo sé. Él nunca lo confesó. Yo solo estuve asustada y supuse que lo habría gastado o perdido. Pero ahora entiendo que lo importante nunca fue el dinero. Hubo un momento de silencio, tan intenso que escuché la respiración de Sofía. Entonces, algo insólito ocurrió. Marina se acercó y me abrazó. No un abrazo por compromiso, sino uno apretado, de esos que atan nudos más allá de los reproches. Gracias, Luisa, por confiar en nosotros, aunque no lo mereciéramos. Ese día entendí que la verdadera unión familiar no viene de los secretos, ni de lo material, sino de la valentía de desnudar el alma, aunque te arriesgues a perderlo todo. ¿Sabes qué aprendí al final, sentada ahí, rodeada de imperfecciones y promesas por cumplir? Lo que nos salva es aceptar que amamos con errores, y que la única herencia que realmente nos sostiene es la honestidad frente al miedo. Así terminó ese día. No encontré el dinero ni borré las heridas. Pero sentí, al menos, que el silencio ya no estaba debajo del tapete, sino sobre la mesa, visible, doloroso, pero, al fin, compartido. Y eso, créeme, fue el principio de todo lo nuevo. ¿Alguna vez has sentido que solo al romperte puedes reconstruir de verdad lo que más quieres? Yo, ese día, lo descubrí. Y te aseguro, nunca volverás a ver igual a los tuyos después de atravesar juntos una verdad así. Quédate, porque hasta en las cenizas florece algo inesperado. Nada estremece más que el timbre de la puerta a la hora menos pensada. Esa tarde, casi al anochecer, cuando los últimos rayos se colaban tenues por la cortina raída, volvió a sonar el viejo timbre de la entrada. La casa ya había recuperado, aunque frágil, ese silencio nuevo, un silencio de cosas dichas pero aún no resueltas. La carta del abuelo, doblada, seguía allí en el centro de la mesa,
como testigo de lo imposible de ocultar. Marina pelaba zanahorias, concentrada en no mirar a nadie. Ernesto fregaba el piso con una lentitud que nunca le conocí. Sofía hacía dibujos, con esa seriedad que solo los niños dan a lo sencillo, y yo trataba de recordar en qué minuto exacto la vida se había puesto tan cuesta arriba. El timbre sonó otra vez, cortante. Me levanté sin pensarlo. Mi corazón brincó igualito que cuando era niña y no sabía si esperar una visita o una mala noticia. Caminé hasta la puerta, las rodillas tiritando, y al abrir encontré una sombra conocida. Era don Aurelio, el vecino de siempre. Venía con el sombrero en la mano y el rostro arrugado, encogido entre la desconfianza y la urgencia. «Doña Luisa, disculpe que me meta», empezó, rascándose la cabeza con nervios, «pero ayer que fui a arreglar el medidor, encontré algo en el patio. Llevaba tiempo ahí, cubierto de tierra». Sin decir más, me tendió una caja de metal vieja. El tiempo la había maltratado, pero aún podía verse el candado oxidado y, en el costado, 3 iniciales con pintura casi borrada, FC. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Elías Felipe Castro», susurré por dentro. «El nombre de mi esposo». Quise avisarle antes de que los muchachos se enteraran, dijo él bajando la mirada. «Ha de ser cosa suya». No supe si agradecerle o pedirle que no se metiera. Solo asintí y cerré la puerta con la caja apretada contra el pecho. La llevé directo a la cocina. Ernesto levantó la vista. «¿Y eso?» Puse la caja en la mesa, sabiendo que ese era el verdadero núcleo de todas las preguntas. Lo trajo don Aurelio. Estaba enterrada en el patio. Marina dejó el cuchillo. Todos nos acercamos. La tensión rebotaba de uno a otro. Pasaron unos segundos eternos hasta que Ernesto, con un esfuerzo, forzó el candado con un cuchillo. El metal se dio con un chasquido que, te juro, se me quedó clavado en los oídos. Adentro, cuidadosamente envueltas en un trapo de franela, había monedas antiguas, varios billetes y un sobre arrugado. La respiración de Ernesto se hacía cada vez más pesada. «Es de papá», murmuró, sacando el sobre con los dedos temblorosos. «Está dirigido a ti, mamá». Me lo dio. Reconocí la letra. Me temblaron las manos, pero no podía ya retroceder. Abrí el sobre. Dentro, una nota breve. «No supe confiar, pero tampoco supe perder. Si encuentras esto, que sea para que nunca más vuelvan a guardar lo verdaderamente importante entre tierra y polvo. Cuídalos, Luisa. Cuídate tú». Las palabras eran un puñal dulce, limpias y punzantes. Sentí ganas de llorar, no por el dinero, que ya ni valor tenía, sino por todo lo que, por miedo, metimos bajo tierra. «¿Eso era todo?», preguntó Marina, con la voz más quebrada de lo que le gustaría. Valió la pena la desconfianza, las dudas. Me costó contestar, pero lo hice. A veces uno cree que protege a los suyos escondiendo la verdad, pero el dolor de un secreto enterrado nunca se va, nomás cambia de lugar. Ernesto respiró hondo. Podríamos haber preguntado, pero preferimos culpar. Pudimos confiar, pero nos ganó el orgullo. Me abracé a Sofía, que solo apretó mi mano, y sentí la fuerza de los pequeños cuando alguien grande se siente débil. En silencio, cada uno fue saliendo a su rincón. Yo me quedé sentada, la caja y la carta frente a mí. Pensé en Elías, en cuánto nos cuidó a su manera torpe, y en cómo siempre hubo entre nosotros cosas que nunca hablamos por pensar que era mejor así. ¿Sabes qué aprendí viéndolo salir? Que romper el silencio es difícil, pero lo verdaderamente duro es sanar juntos todo lo que el silencio rompe. El dinero no solucionó nada, ni curó memorias, ni devolvió risas a la mesa, pero destapó, al fin, el costal de sentimientos y enseñó que la única riqueza que vale la pena es la paz de saberse comprendidos. Ese día terminó como empiezan los cambios, sin fiesta ni ruido, pero con el eco suave de una promesa compartida, de que nunca más guardaríamos bajo tierra lo que debía estar a la vista, aunque duela. ¿Te has preguntado cuántas veces el pasado te ha tocado la puerta, disfrazado de caja, carta o recuerdo? Yo lo supe ese anochecer. Solo enfrentándolo, uno aprende a vivir sin miedo a la próxima llamada. Quédate, porque a la luz del perdón, hasta las sombras aprenden a contar su propia verdad.
A veces el coraje no se trata de gritar, sino de permanecer cuando todo dentro de ti quiere huir. Esa mañana, después de la noche de la caja y la carta, descubrí que mi casa podía oler distinto. Era el mismo aroma a café recién hecho, tortillas recién salidas del comal, pero había una capa nueva, algo parecido a la esperanza, pero con punta, como si doliera confiar otra vez. Miraba a mi familia moverse en la cocina, cada quien acomodando su silencio de manera que no estorbara al de al lado. Apoyé los codos en la mesa y, por un momento, solo observé. Vi las manos de Ernesto, fuertes pero temblorosas al partir el pan, las de Marina, que apretaban la taza con demasiada fuerza, las de Sofía, pintando círculos en su cuaderno, calladita pero atenta a todo. Era una escena sencilla, cualquiera podría decir así son las familias, pero para mí estaba llena de hilos invisibles, tensados por días de verdad y secretos, por culpas y afecto. De repente, Ernesto habló sin levantar la vista. Anoche no dormí nada, mamá. Me quedé pensando en todo lo que dejamos pasar. Lo fácil que sería buscar pelea y luego marcharnos cada quien por su lado. Hizo una pausa, la tensión colgando en el aire. Pero aquí estamos. Y yo quiero que intentemos. Aunque sea de cero. El nudo en mi garganta me apretó más. Yo también había pensado en irme, dormir en casa de una vecina, dejar la mesa vacía por un día, pero algo me detuvo y no fue solo la costumbre. Sentí, por primera vez, que tal vez quedarse cuesta más trabajo que huir. Pero solo así se construyen los puentes que salvan. Marina también habló, pero mirando la ventana. Nos hemos dicho cosas feas. Y a veces he sentido que esta casa pesa más que el mundo. Giró de pronto, con lágrimas en los ojos, y me miró directo. Pero es nuestra casa. Y si nunca aprendimos a hablar, pues, tendremos que aprender juntos. Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro. Sentí cómo se aflojó, como si en ese gesto soltara toda la rigidez de los últimos días. En ese instante, Sofía, tan chiquita y tan lista, clavó los ojos en mí y preguntó, muy seria, ¿las familias se terminan si la gente se pelea? Le respondí lo único que de verdad sabía. No, hija. Las familias se lastiman, se pierden, a veces se olvidan, pero si uno decide quedarse y arreglar lo que rompió, nunca terminan de verdad. Vi cómo su carita se relajaba, como quien entiende, no porque le expliquen, sino porque lo siente adentro. Y fue entonces que me di cuenta de que, aunque no pueda borrar años de silencio, sí puedo elegir qué ejemplo quiero dejar para después de que me vaya. Cerré los ojos por un segundo. Volvieron a mí los recuerdos, la primera vez que Elías y yo nos peleamos fuerte y aún así él regresó a casa cargando flores mudas, el nacimiento de Ernesto, cuando aprendí que quedarse no es resignarse, sino construir poco a poco, incluso con manos cansadas. También me acordé de todas las veces que tuve miedo y preferí callar. Pero ahora, sentada en esa mesa, entendí que ese miedo no era excusa para seguir huyendo del amor. Saqué la caja del abuelo de donde la habíamos guardado. La puse otra vez en el centro de la mesa. Aquí está todo lo que no dijimos, les dije. El dinero, las cartas, el silencio. Pero eso ya pasó, y yo no quiero que nuestra historia se siga escribiendo igual. Si vamos a reconstruirnos, será juntos, y sin esconder nada. Silencio. Nadie aplaudió, pero esa quietud fue el mejor aplauso de mi vida. Vi a mis hijos encontrarse con mi mirada, vi una promesa flotando en sus gestos. Y me permití llorar, sin vergüenza. Lloró Marina, lloró Ernesto, y Sofía se nos pegó como abrazo cálido. En voz baja, prometí. Mientras yo esté aquí, esta mesa va a ser para hablar, para escucharnos, y si hace falta, para llorar juntos. Ese fue el verdadero milagro del día, quedarnos. Aceptar la herida, elegir el perdón, y entender que a veces lo más valiente que uno puede hacer es no soltar la mano cuando la vida de veras aprieta. ¿Sabes? No aprendimos de golpe. Hubo días después de ese en que la rutina trajo viejos enojos. Pero desde ese desayuno, ni el silencio ni la desconfianza pudieron volver a crecer igual. No por magia, sino porque escogimos, esa mañana, el valor de quedarnos. ¿Y tú? ¿Qué harás si te llega el momento? Porque siempre llega, y lo importante no es no romperse, sino saber con quién intentas armarte de nuevo. Quédate.
El verdadero hogar se construye justo al borde de las fracturas. Hay verdades que solo aparecen cuando te atreves a mirar lo que siempre has visto, pero ahora con otros ojos. Un sábado en la tarde, mientras el sol dibujaba manchas de luz en el patio, entendí algo que me costó años asimilar. La vida no te regresa lo que perdiste, pero sí te ofrece la oportunidad de valorar lo que aún tienes. Vi los colores gastados de la mesa, los platos desportillados, el crujido viejo de una silla, y me di cuenta de que por décadas busqué respuestas lejos, cuando las raíces de mi paz estaban plantadas justo aquí. Ernesto entró, empapado de sudor, con el ceño ligeramente arrugado de tantos pensamientos. Tiró la mochila sobre la silla y, antes de que le preguntara, se me adelantó. «Mamá, ¿qué pasa si no encuentro el trabajo que quiero? ¿Qué hago si siento que nada de lo que intento sale bien?» Sus palabras me pegaron directo en lo hondo. Porque cuántas veces, de joven, yo también sentí que el mundo era demasiado grande, y yo, muy poca cosa para él. Sentí, ahí mismo, la responsabilidad de responder con verdad, sin disfrazar el miedo ni maquillar la esperanza. Me senté frente a él y tomé sus manos, curtidas por la vida pero aún temblorosas como las de un muchacho. «Hijo, equivocarse es parte del camino. Pero uno solo aprende a vivir de verdad cuando entiende que ningún resultado es definitivo. Haz lo mejor que puedas hoy. Si te caes, párate, sacúdete y sigue. Aquí siempre habrá café y una silla para descansar, sin importar cómo te haya ido allá afuera». Guardó silencio. No buscaba fórmulas, buscaba permiso para fracasar y volver a intentar. Sentí, otra vez, ese raro orgullo de madre, el de ver a un hijo convertirse en alguien que sigue adelante, aunque nadie le aplauda. Salí al patio. Marina estaba regando las plantas, sujeta al ritual de arrancar hojas secas y hablarle bajo a las flores. La miré y recordé lo mucho que antes me costaba acercarme a ella. Tanta distancia por terquedades viejas, por palabras que nunca supimos decirnos a tiempo. De espaldas, soltó. «Perdón por lo que dije esa mañana, mamá. No era contigo, era conmigo. No soporto sentir que no puedo con mi vida». La voz se le quebró, pero no se dio vuelta. Me senté en la banca junto a ella y, sin pensarlo, le respondí. «Marina, toda la vida uno tiene miedo a fallar. Pero yo también fallé y aquí sigo, queriéndote igual. Si te prometo algo, es que nunca voy a irme cuando tú más necesites que alguien se quede a tu lado». Ella soltó la manguera y se dejó caer a mi lado. Nos quedamos calladas, viendo cómo el agua corría por el piso y el aroma de la tierra mojada llenaba el aire. Pensé, la sabiduría de la vida está menos en tener razón y más en quedarse en el momento, aunque duela. De pronto, Sofía se asomó con sus ojos grandes, la curiosidad brillándole por dentro. «Mamá, ¿por qué nunca se va la tristeza aunque nos queramos mucho?» Me reí bajito. «La tristeza es como la lluvia, hija. A veces llega aunque tengamos sol. Pero si nosotros aprendemos a estar juntos bajo el mismo techo, ni las peores tormentas pueden desarmar lo que somos». La abracé, sintiendo el calorcito de su cuerpo y esa certeza nueva en mi pecho. Me di cuenta, de golpe, que ahí estaba el secreto que tanto busqué. El hogar no es un lugar perfecto, ni una familia que nunca se equivoca. Es donde decide quedarse el corazón, sabiendo que vale la pena, a pesar de lo roto, de las heridas, del miedo de volver a empezar. Cené con ellos esa noche. Entre risas y silencios, entre miradas que ya no huían, descubrí que el miedo seguía, pero ya no gobernaba, que la tristeza a veces pasaba a saludar, pero no tenía permiso de quedarse más de la cuenta, y que después de todo lo que perdimos o callamos, había algo que nadie podía quitarnos, la capacidad de volver a ser familia, eligiéndonos cada día. Antes de dormir, apagué la luz de la sala y me quedé un rato, observando cómo la penumbra abrazaba los retratos, los muebles viejos, los recuerdos. Susurré, bajito, como quien hace una promesa. «Aquí estoy. Y aquí me quedo. Porque nadie aprende a vivir huyendo. Y lo que vale la pena cuidar, se cuida todos los días». ¿Te has dado cuenta de que tal vez el mayor milagro es seguir apostando al amor, aunque sea difícil y a veces duela? Yo lo aprendí justo aquí, cuando dejé de buscar respuestas fuera de casa. Quédate, porque mientras alguien decida no irse, siempre hay un destino posible para todos.
Cuando la casa se calla y el mundo se apaga, el alma empieza a hablar más fuerte que nunca. Era martes, esas noches largas en que parece que el tiempo no pasa. Todos dormían menos yo. Afuera silbaba el viento, empujando las ramas del limonero contra la ventana una y otra vez. Yo estaba sentada al borde de la cama, la luz de la luna filtrándose por la cortina, dibujando en el suelo las mismas formas que mis dudas en el corazón. Sentía el frío de la noche, ese que viene de adentro, el que no se quita ni con cobija ni con café caliente. Pensé en la familia, en los días recientes, en lo mucho que habíamos enfrentado. Recordé todo lo enterrado, no el dinero, no las cosas viejas, sino esas penas chiquitas que una va guardando hasta que pesan como costal lleno de piedras. Ahí me pesaba la culpa de cosas calladas, de consejos que no di a tiempo, del cariño que no supe mostrar cuando hacía falta. Me pregunté, como tantas veces, si no había fallado más de lo que acerté. ¿Y si el amor no basta para salvar a los que queremos? En eso escuché pasos leves desde el pasillo. La puerta se abrió despacito y entró Sofía, arrastrando consigo su cobija azul. Sus ojos medio dormidos, pero inquietos. Se subió a mi lado sin hablar y solo se recargó en mi hombro. «¿Tú también tienes miedo a veces, mamá?», me preguntó, chiquito y directo, como saben hacer los niños. Sentí el nudo en la garganta, pero no quise mentir. «Más veces de las que quisiera, hija. El miedo nunca se va del todo, nomás aprende a caminar despacito junto a uno». Ella se acomodó, como entendiendo más de lo que decía yo en palabras. Me quedé viendo su carita tranquila y pensé que, si existía un momento para enseñar, era ese. No explicando, sino viviendo junto a ella esos instantes de incertidumbre. «A veces creo que te puedo perder», susurró de pronto. Ahí descubrí mi mayor verdad. Nunca podemos prometer que no habrá pérdidas, porque la vida es así. Pero sí podemos prometer que, mientras dependan de mí, los voy a cuidar hasta mi último aliento. Nos quedamos abrazadas, mirando el techo. Pensé en dejar la comodidad de las mentiras simples, esas que solo repiten para tranquilizar. Y me descubrí repitiéndome que la honestidad, aunque duela, es el mayor regalo que tienen los que más amas. En ese silencio, en esa noche, decidí dar mi palabra, nunca más callar lo importante, nunca más huir de las verdades por miedo a lastimar. Porque el precio de la valentía no es no tener miedo, sino no abandonarse a pesar de él. Dejé que Sofía se durmiera en mi regazo. Escuchaba su respiración corta, sentía el calor de su cuerpecito, y entonces el frío de la noche empezó a ceder. Comprendí que cada día, al elegir quedarme, al pedir perdón, al enseñar con mi ejemplo, estaba sanando las grietas de mi historia y dejando claro el rumbo de la nuestra. Al día siguiente, en la mesa, encontré a Marina y Ernesto platicando bajito. Sus rostros ya no eran los mismos de hace unas semanas. Había cansancio, sí, pero también una luz nueva, esa que solo aparece cuando la familia decide no soltarse aunque todo pese. Marina volteó, con los ojos hinchados de tanto cargar sola. «Anoche soñé con papá. No me decía nada, solo me veía». Hubo una pausa, como quien se asoma al abismo de lo que siente y decide saltar. «Creo que ya no le guardo rencor. No sé cómo pasó, pero siento paz, y tenía que decírselos». Ernesto la escuchó en silencio y, por primera vez, la abrazó sin hacerse el fuerte. Los vi, y sentí dentro de mí la luz de esa simple pero poderosa verdad. Los milagros no llegan con ruido ni promesas, se cuelan entre los días comunes, justo cuando la sinceridad y el perdón asoman la cara. Ese día supe que habíamos cruzado el umbral, que ya no importaba tanto el dinero perdido, los años gastados, las palabras no dichas. Importaba la decisión de seguir aquí, con todo el miedo y las heridas. Importaba la palabra dada en la noche, cuidar, decir, no escapar. ¿Has sentido que a veces sobrevivir es un acto heroico? Yo lo viví en carne propia. Cuando elegí quedarme, mirar mi sombra, abrazar a los míos. Cuando elegí mi palabra, quédate, porque a veces, el mayor acto de amor es simplemente decidir no rendirse antes del amanecer. Esa mañana, la casa sentía distinta, tranquila, como si por fin respirara después de tanto tiempo. Me levanté temprano, preparé café y me senté a ver cómo la luz entraba por la ventana, recordando noches largas y silenciosas donde el miedo era el único invitado.
Ernesto bajó primero, saludó con una sonrisa sincera y se sirvió café como si ya hubiese aprendido a dejar atrás el orgullo. Marina llegó después, más suave, sin la dureza de otras veces, y nos sentamos juntos en la mesa, en paz. Sofía se asomó, medio dormida, se acercó corriendo y simplemente me abrazó fuerte, sin soltarme, como si supiera que lo necesitábamos todos. No hablamos de culpas ni de antiguos enojos, solo compartimos el desayuno y los pequeños gestos de cariño. Sentí que algo había cambiado para siempre. Ya no éramos los mismos que cargaban heridas en silencio, ahora éramos una familia que, a pesar de todo, estaba dispuesta a intentar de nuevo. En ese desayuno simple lo entendí. El verdadero legado del abuelo no era la caja con monedas ni las cartas guardadas, sino la enseñanza de que la familia no se construye con perfección, sino con la decisión diaria de quedarse, aunque hayan días difíciles y noches oscuras. Lo vi en el rostro de mis hijos, en el modo en que se miraban, en esa valentía nueva de seguir adelante pese al pasado. Terminé mi café, los miré de frente y, por primera vez, no sentí miedo ni ganas de huir. Sentí gratitud. Les dije sin vueltas, a veces la vida se rompe, hijos, pero mientras sigamos aquí, juntos, no importa cuántas veces tengamos que empezar de nuevo. Ernesto sonrió, Marina asintió callada, Sofía me apretó la mano. Nadie necesitó más palabras. Guardé la caja de recuerdos en el viejo armario, no como un tesoro, sino como testigo de todo lo vivido. Hoy sé que el perdón no es para quien se equivoca, sino para quien necesita soltar el peso para poder avanzar. Yo también aprendí a perdonarme. La familia nunca fue perfecta ni lo será. Es ese lugar donde elegimos quedarnos, aunque nos duela, aunque cueste trabajo. Si tienes miedo, la verdadera valentía es quedarte, aunque tiembles. Si el pasado pesa, el perdón es lo único que te permite volver a respirar. Ahora, cuando miro la mesa marcada, veo historia, tropiezos, remiendos, pero también la certeza de que nunca es tarde para volver a empezar. Eso es lo que quiero dejarte. Quien decide quedarse, siempre encuentra la manera de reconstruir. La vida, a fin de cuentas, es ese milagro diario de sentarse juntos y decir, sigo aquí, contigo, pase lo que pase. Hoy puedo mirar a mis hijos y decirles con tranquilidad, aquí estoy, aquí seguimos, y mientras existan las ganas de volver a intentarlo, nada está perdido. Porque nunca es tarde. Porque la vida premia a los que deciden quedarse un poco más, a los que no se rinden en la primera tormenta, a los que eligen abrazar en vez de huir. Ese es el mayor legado, y te lo comparto con el corazón abierto. Siempre hay tiempo para volver a empezar, siempre hay una nueva oportunidad para construir hogar. Y si tienes dudas, no te vayas todavía. Quédate, aunque sea un día más. A veces, el simple acto de quedarte puede cambiarlo todo. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.